Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo. Nosotros podemos acceder a este financiamiento preventivo y de esa manera evitamos tomar otros fondos que pueden ser dirigidos al sector privado y defendemos así el crédito para las pymes, para las empresas argentinas, para las familias argentinas, y que es la mejor manera de seguir defendiendo esta Argentina que está creciendo, reduciendo el desempleo y atacando el problema de la pobreza. Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Ahí estamos viendo al presidente de la República anunciando que se van a pedir más de 30.000 millones de dólares al FMI. Ya te vamos a contar toda la trastienda de cómo fue esta negociación. ¿Con quiénes habló primero? ¿Con quiénes? ¿Cómo se repartieron los llamados? ¿Quién dijo, Macri dijo, a este lo llamo yo, a este no, y a este no lo vamos a llamar? También existió ese rubro. ¿Quiénes se sentaron a la mesa a escribir cada palabra del discurso que dio Macri? Lo grabó rapidito, lo terminó de grabar y salió al aire el discurso en donde anunciaba algo que esta mañana, después de la reunión con el equipo económico, ya se daba por filtrado de algún modo el dato, que era esto de que Argentina iba a tomar una decisión muy fuerte en todo sentido, pero en términos simbólicos, por lo que significa para la historia económica argentina el pedir asistencia al Fondo Monetario Internacional. Sí, mientras el dólar subió, después bajó. ¿Qué es lo que dice Macri en la intimidad? Este es el camino que yo tengo que seguir. Inflexible. El aumento de las tarifas, si tengo que pagar el costo de vetarlo, lo voy a vetar. No me queda otra salida. Si esto me lleva a un costo político, lo voy a pagar. Para eso está el costo político, para gastarlo cuando uno lo tiene. Y está así, su nombre de hierro. Esto lo ha hablado con amigos y gente de su confianza ya desde el viernes. Y él se puso al frente ya de, digamos, del equipo económico. Esto es una señal que había dado ayer cuando todo el equipo económico fue a la Casa Rosada, incluso Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Eso es el jefe soy yo de todo esto, ¿no? Sí, que esa parte, bueno, tenemos a Ignacio Zuleta con nosotros que vamos a ir analizando eso que desde el gobierno muestran como una fortaleza, algunos lo muestran como una crítica que de alguna manera está él encabezando, liderando la saga de malas noticias, pues no dejan de ser todas maneras de salir de una crisis real que se generó a partir de un problema externo, pero que en Argentina impactó de modo mucho más extremo y llevó al gobierno a este anuncio que hasta hace, por más que ahí lo veíamos a Duhovne y ahora la vemos a la titular del FMI, que hace poco habíamos contado que en su última visita hace 2 meses, Duhovne tiene una relación tan cercana que su manera de homenajearla, de recibirla, de ser de anfitrión fue una comida en su propia casa. Ahora esa cercanía, de hecho, generó que sea él y no Caputo el que esté viajando a Washington para hablar con el FMI después de que esta mañana, tras esa reunión donde Macri decidió utilizar esta herramienta que tenían ahí latente, que venía siendo barajada, así es como finalmente se sube esta noche a un avión Duhovne y viaja a Washington a hablar con la titular del FMI que prometió ayudar. Franco Mercuriali. Sí, Luciana, Nico, porque obviamente los dirigentes de la oposición hicieron algunas declaraciones muy fuertes respecto al anuncio que hizo el presidente Mauricio Macri con el que abríamos TN Central. Margarita Stolbizer decía, el anuncio del presidente asusta, no nos están contando todo o traicionan alevosamente la expectativa que construyeron, decía la dirigente del GEN, Margarita Stolbizer, sobre ir al Fondo Monetario Internacional, que muchos lo ven como tropezar con la misma piedra, ¿no? Una y otra vez. Agustín Rossi, jefe del bloque kirchnerista, ¿qué dijo? Absoluto rechazo al anuncio realizado por el presidente respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, decía el dirigente cercano a Cristina. Graciela Camaño, de Sergio Massa y del Frente Renovador, dijo Camaño,
Sobra país, faltan dirigentes en esta querida Argentina incompleta. ¿Sí? Así escribe Graciela Camaño sobre el anuncio de volver al Fondo Monetario Internacional, dirigentes del Frente Renovador. De la izquierda, Nicolás del Caño, la vuelta al FMI significará más ajuste contra el pueblo trabajador, dijo el dirigente del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, sobre el anuncio de Macri. Se habla de 30.000 millones de dólares al FMI y resta saber cuáles son las condiciones para que se entregue esta cantidad de dinero a la Argentina o por lo menos se dé este préstamo que está pidiendo nuestro país. Las palabras de los dirigentes de la oposición. Gracias, Franco. Ya está con nosotros el periodista Ignacio Zuleta, el periodista también de la agencia Bloomberg, Ignacio Olivera Doli y Marcela Pagano. Pero antes vamos a hablar con Elisa Carrió. Le agradecemos que nos atienda en un día como hoy. ¿Qué tal, Carrió? Aquí Nicolás Buñuelski y Luciana Geuna los saludan. Bien, y un saludo para todos ahí. Para el gordo Zuleta también, que está ahí. Bueno, está casi. Bueno. Le dice gracias. Es un honor. Es un honor, dice. ¿Cuándo se enteró, Carrió, que Macri iba a pedir este préstamo al FMI? Yo lo sabía, se estaba controlando afuera cómo seguían los bonos. Y esta mañana, a primera hora de la mañana me llamaron, yo hablé con el presidente antes. Yo avalé totalmente esta acción preventiva que tiene que ver con el eterno juego de devaluacionistas y no devaluacionistas. Hay sectores que están por una devaluación y que operan afuera. Generan artículos afuera, yo ya lo vivía esto muchas veces. Entonces, un crédito del fondo, además hablan de que, bueno, que el gran temor a que vuelva el kirchnerismo, es decir, a que seamos Venezuela. Esto se escribe en otros lugares para condicionar al gobierno. Entonces, esta acción preventiva, un 4% anual, me parece maravillosa. Nosotros estamos en el fondo, estuvimos con Cristina, estamos ahora. Claro. Lo que Cristina hizo es pagarle 10.000 millones de dólares, que pagábamos creo que el 2% anual, o el 3% anual, para contratar el mismo préstamo a Venezuela, pero al 16%. Así que el crédito del fondo es el más barato, nos asegura la estabilidad y nos permite estabilizar la economía con un dólar que no castigue a la gente de una manera que por un lado sea competitivo, cosa de no generar el quiebre de la exportación y la pérdida de trabajo, como fue el dólar de la convertibilidad de Cavallo, pero que al mismo tiempo evite los golpismos cambiarios que después tienen relación con golpes políticos. Porque yo estoy investigando mucho y yo ya llegué a los actores, yo sé quiénes están actuando. Eso, ¿qué quiere decir, Carrió? Usted está diciendo que hay gente atrás. Y cuando termine la investigación lo voy a saber, pero si ustedes leen, por ejemplo, el libro Los 7 Ministros, yo viví el año 2001, ¿no? Que era, todo el mundo quería que sea presidente, ¿se acuerdan cuando tuvimos 3 presidentes? Sí, claro. Yo viví el lobby de los devaluacionistas, de los no devaluacionistas, y también hay un actual diputado nacional de Mendiguren que iba y le decía de la rueda, o devaluás o te volteamos. Fuerte. Ahora, Yo lo escuché, espérense un segundo. Y después, cuando estaba Remes Lenikov, que quería hacer el fondo fiduciario para que los que tenían dólares afuera estén adentro, por la otra puerta entraba de Mendiguren a hablar con Duhalde para justamente la devaluación asimétrica. Significó la ida de Remes, una quita enorme del poder adquisitivo. O sea, acá hay grupos que operan, que puede ser, sobre todo mercado futuro, para liquidar ahora, por ejemplo, soja, para liquidar ahora, por ejemplo, o para exportar acero, ya conocemos. ahora, Carrió, usted recién tomaba como referencia anécdotas del 2001. ¿A usted le parece que el contexto en el cual estamos ahora...? Lo que digo es que esto es preventivo. Porque lo de diciembre trataron de intentar un mini 2001 sin contexto. Y lo paramos. Pero ellos, a ver, hay sectores que no creen en la democracia, y menos en la República. Pero como uno, gracias a Dios, tiene la experiencia de tanta adversidad, lo que sí hay que ser más preventivos, a saber medir el estado de la sociedad, y en segundo lugar más efectivos y más tranquilos. Yo estoy absolutamente tranquila y claro, pero uno está acostumbrado a la adversidad, entonces sabe transitar la tempestad.
Pero el presidente está muy bien y estuvimos hablando con Caputo. Yo estuve todo el día ayer, hablé hoy, yo estoy transmitiendo tranquilidad porque la verdad es que yo estoy muy tranquila. Porque yo vengo de Nueva York. Entonces, vengo de Washington. Sé lo que están diciendo los inversionistas. Entonces, lo bueno es que se junte lo institucional con lo económico, porque ellos están más preocupados por el tema de la amenaza que significa el kirchnerismo y por el otro lado que ya se está emitiendo al 22% o un poquito más, pero se estaba emitiendo más de lo debido y eso tenía una consecuencia inflacionaria. Pero ahora no, podemos llegar, si no vendemos más dólares, si no pedimos más dólares, podemos estar en el 22% de inflación anual y no en el descabellado despropósito de algunos que piensan en un 35, que es un disparate. Carrió, le hago una pregunta para todos los argentinos. Sí. Obviamente cuando se nombra el FMI, enseguida se recurrió al FMI, lo primero que se viene a la cabeza es el costo no de la plata, sino de los condicionamientos que suele poner el FMI para prestar plata. Yo creo que uno de los grandes problemas del gobierno de Cristina es que no tuvo ningún control, entonces se fabricaba el INDEC, se fabricaban los pobres, se fabricaba todo. Yo en una administración transparente no tiene por qué tener miedo a ser monitoreada por el fondo, si no tengo nada que esconder. Y los condicionamientos se negocian porque para ellos el factor institucional, en términos de democracia, república e institucionalidad en el Cono Sur, depende de Argentina. Así que esta es una carta muy importante que nosotros tenemos frente a la situación de Brasil y de otros países. Uno que está en la parte internacional además tiene absoluta tranquilidad y de hecho esa tranquilidad ha sido transmitida al gobierno. Esta es una coyuntura, es un tránsito. A ver si todos los argentinos tenemos que sostenerlos en el lugar y hay que dejar de correr con los especuladores. El dólar va a flotar, va a flotar. Vamos a tener otras crisis parecidas. ¿Se acuerdan cuando Brito levantó el dólar para presionar por los bonos garantizados? Eso fue en la época cuando se peleó con Cristina. Con Cristina. Esto yo lo conozco. Cuando usted dice hay grupos que están operando atrás, ¿puede darnos una pista? Primero vamos a tener todo. Las personas que están atrás ya saben que yo sé. Que es lo importante. Lo importante también es tener la suficiente inteligencia financiera, no para atacar al mercado. El mercado se tiene que quedar tranquilo y tiene que apostar a la Argentina. Más allá de las fluctuaciones del dólar, no estoy diciendo el dólar no va a subir, ¿está claro? Ni va a bajar, porque yo creo en un dólar flotante. Lilita, es más, yo hubiera vendido muy poco. Lilita, recién mencionaba a un banquero. ¿Usted tiene información de quiénes podrían haber estado comprando, incluso en las últimas ruedas, a última hora? La fue última fuerte fue el la Banco apuesta Meridian. para subirlo. El tema son el último, el $1.000.000. Uno sabe que termina el decontado y empieza el mercado a futuro, que no está controlado. La última operación es de un banco ligado al mercado a futuro, que es el Meridian, un banco muy chiquito, que estuvo incluso allanado por la jueza Sandra Rosa Salgado, denunciada por la propia CIP, y que está muy vinculado a un grupo inversor y socio de principal sociedad de bolsa de Rosario, Rosenthal, que ahora es el hijo. Ahora, Carrió, usted dice yo estoy tranquilo, el presidente también. La gente que está escuchando dice... Yo les digo que tenemos que defender la República. Que acá nadie quiere la democracia. Hay muchos sectores que no quieren la democracia, que son corporativos. Es muy difícil, la verdad que el presidente está haciendo un esfuerzo por reducir el déficit porque no han dejado. Sin reserva y con un déficit escandaloso. El presidente tiene una altísima responsabilidad y a veces se pone muy duro, pero por el temor a la responsabilidad. Yo quiero transmitirle a la sociedad que no es que él no tiene sensibilidad. No, al contrario, está muy preocupado justamente para que no sucedan estas cosas y estas acciones preventivas. Pero también tenemos que ser todos un poquito más escuchados, sobre todo que yo que no molesto nunca ni quiero que me hablen, ustedes saben que no tengo... Pregúntenle a todos ahí, yo ya no quiero hablar con nadie, quiero estar en la chaca, pero cuando yo llamo, hace 2 meses llamé, era por algo.
y me gustaría ser escuchada, sinceramente, en el momento oportuno y no cuando es tarde. Usted dice que llamó al presidente hace 2 meses y que no tuvo la recepción que hubiera querido para hablar de un tema delicado. No, yo le avisé lo que le intuía, lo que podía pasarle con el aumento de tarifas y no la cotificación y el aplanamiento, punto. ¿Y, en ese momento solos. qué pasó? Bueno, y en este momento vamos a ir al aplanamiento, vamos a ver, ahí ¿saben qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero explicar lo de las facturas arbitrarias, que son totalmente arbitrarias. El problema es que nadie medía, porque recibían subsidio, a lo que era la oferta, es decir, a las empresas. En consecuencia, como ellos recibían los subsidios, no le importaba medir el consumo. Ahora, el problema es que no hay más subsidios, es decir, se recortan los subsidios y tienen que medir. Y a veces estiman, no miden. Sí. Hay gente colgada, hay gente con arbitrariedad, hay una mujer que le llegan, por ejemplo, 9.000 pesos y gana 12.000, esto es un error, pero ahora se aumentaron las multas enormemente, esto lo conseguimos, ahora el Energas ya están constituidos los organismos de control que no existieron durante el kirchnerismo porque los tenían intervenidos en manos de debido para que no haya control. Se está gestando, estoy trabajando en la posibilidad de que la gente cuando llame y la factura sea arbitraria, inmediatamente se suspenda hasta tanto el órgano de control con la empresa resuelva. Un protocolo de actuación para los reclamos, porque resulta que uno llama y nadie contesta, ni en los entes de control ni en los otros, pero se está armando un sistema. Lo importante es que no haya más carga sobre la clase media, porque yo también viví esto, que las clases medias no tienen respiro, quieren apoyar a este gobierno, pero al mismo tiempo no tienen respiro, sobre todo las pymes. Y el tercer punto, acá hay avivados, porque resulta que en una factura de luz en una intendencia te está llegando con la factura de luz, la tasa de servicios, te están llegando un montón de impuestos provinciales, hasta la tasa de velorio, de entierro. Entonces vos terminás pagando el doble de impuestos, la mitad es impuestos, y hay muchos casos que tiene que controlar muy bien la gente, que antes no se notaba por el subsidio, es que ahí puede haber gente colgada. ¿Se entendió? Sí, clarísimo. Carrió. Le hago una pregunta, Carrió. Lo que usted quiere decir con esto de que hace 2 meses llamó y este escenario que tal como usted lo describe, afecta mucho el bolsillo derecho de la clase media y de todos los argentinos en general. La verdad que esta fluctuación del dólar no debería afectar ninguno de los precios y le digo por qué. Porque si uno mide la inflación, el dólar a 23 está todavía por debajo. Si tomamos la inflación, el dólar podría estar a 24 y nadie tendría que aumentar nada. Porque el dólar estaba muy bajo. Y estaba muy bajo por el capital golondrina. Entonces es mejor depender de un crédito del fondo y no del capital golondrina, que un día te llena de dólares y te plancha el dólar, entonces vos crees que tenés dólar barato y de un día para otro te hace una operación y se va. Ahora, así que yo creo que ahora vamos a estar con más seguridad. Y yo evito el golpe. Yo juego a la República, más allá de los gobiernos, y por eso me alineo absolutamente con el gobierno en este momento, porque he vivido muchos pequeños y grandes golpes institucionales y cambiarios. Le quería tomar esto que dijo de las tarifas. ¿Usted cree que al gobierno por ahí le faltó autocrítica sobre cómo anunció y cómo empezó todo el proceso de aumento tarifario? Eso lo vamos a hacer en conjunto, pero yo quiero, en primer lugar, rescatar al jefe de gabinete, que es alguien que realmente se preocupa, que no es cierto que es él. En todo caso, lo que tenemos que hablar entre todos en el seno de la alianza es cómo se utilizan algunos su experiencia como empresarios o como dirigentes de fútbol o como jefe de gobierno y en otros la experiencia política de 25 años. Cuando usted dice jefe de gabinete, no es él, no es quién. Claro, no es él el que decide. En realidad Marcos Peña es el único que habla al presidente y le dice muchas cosas, la otra persona soy yo. El resto es mucho más silencioso. Carrió, pero le quiero hacer esta pregunta. En una crisis como esta, muchas veces hay fusibles, hay funcionarios que obviamente son los responsables de tomar malas decisiones, aconsejar mal al presidente, y eso después tiene consecuencias. ¿En el gobierno se evaluó esto? Es decir, ¿alguien asesoró mal al presidente? No. ¿O el presidente del Banco Central? ¿O el ministro de Economía? No.
No. En realidad hubo distintas opiniones, pero el que decidió es el presidente y creo que cuando todo esté más calmo habrá que tomar decisiones más coordinadas. Pero yo en este momento estoy... Miren, los que queremos la República, los que no queremos ser Venezuela, los que no queremos volver a Venezuela, los que no queremos ser un país respetable, ahora tenemos que estar alineados. Y esto le estoy diciendo a la sociedad. Yo sé que es difícil, yo sé que es sufriente, yo los estoy defendiendo, Horacio lo está haciendo, María Eugenia, estamos todos juntos, salvo alguno que otro, está Mario Negri, estamos todos juntos. Acá hay una cohesión absoluta en el equipo de Cambiemos. Obviamente somos pluralistas, y acá no nos movemos, porque lo que ellos quieren, miren, estuvieron jugando estos dos últimos meses a que yo rompa. Yo no voy a romper, Cambiemos está absolutamente cohesionado, así que hay tranquilidad. El problema es que hay un proceso de unificación del PJ, que se va a romper dentro de poco, pero que hoy existe, que le da una cierta, por ejemplo, perder tarifas mañana, aunque después esa no sea la competencia del Congreso, porque el único que puede decidir eso le iba a sobre preguntar, tarifas es el Ejecutivo. ¿Cómo va a ser mañana la sesión? ¿Usted ya la da por perdida? No, el gobierno no le preocupa, digamos, porque en todo caso o se para en el Senado o hay veto, porque además no hay competencia. Si yo fuera juez, diríamos, el Congreso es incompetente, ya hubo audiencias públicas, etcétera. Lo que sí se puede hacer es cambiar el modo, es decir, el modo de aplicación. Yo creo en el aplanamiento, es decir, que parte del gas que gastemos ahora lo paguemos cuando paguemos más luz, pero casi nada de gas. Entonces uno va sabiendo y ya se terminan los aumentos. Esta fue mi reunión en energía. Esto es una noticia, cuéntenos. Sí, que se terminan los aumentos y en todo caso puede haber una diferencia inflacionaria, 2 o 3 puntos, pero nada más. Esto es lo que se me confirmó. No, o sea, porque estaba pautado para octubre que iba a haber otra tanda de aumentos. No. Yo creo que no se les va a ocurrir más. Es una noticia, ¿no? Ahora el objetivo, a mí lo que me dijeron es no hay más aumentos. Esto me dijo el ministro de Energía, que si algo tiene es ser sincero. La segunda, hoy hay que sostener al presidente. Yo le pido a la nación, a lo que nos apoyó, que en los momentos difíciles está al lado para defender la democracia y la república. Me guste o no me guste algún accionar. Porque lo que estamos defendiendo es más que una presidencia. Estamos defendiendo la posibilidad republicana. Y además quiero decirles, miren si gobernara Scioli y Aníbal Fernández. Sí, Aníbal Fernández recién en otro canal decía que esto es un desastre, que va a haber ajuste, que... Es porque todo eso lo están diciendo afuera, ¿me entienden? ¿Y ellos qué? No iban a tener que ajustar si no teníamos ni reservas. Hoy tenemos 60.000 millones de reservas y ellos no tenían reservas. Nos integraron un país quebrado, un país saqueado. Había que decirlo con nombre y apellido, pero este es el problema de Durán Barba, miren. Yo con Durán Barba no tengo nada que ver. Acá Cambiemos tiene que salir a dar las razones y explicarle a la sociedad. Y no hacerle caso al teñido. Porque si no, nuestra sociedad, la que nosotros representamos, no entiende lo que pasa. Y el otro quiere que decíamos, ay, somos todos buenitos, jugamos todos con los globos. Basta de ser buenitos, basta con los globos, expliquemos a la sociedad. Yo paré muchos golpes cambiarios y políticos, en el momento de Cristina, sobre todo después de la crisis del campo, en distintos momentos. Y ahora estoy identificando una inteligencia financiera solo para saber quién soy, quiénes son. Esto viene de la zona de Rosario. Esta, a la anterior, la de hoy no sé. Pero la acción hoy preventiva del presidente fue correcta y Caputo es un hombre absolutamente creíble en los mercados internacionales. Carriot, le hacemos un par de preguntas más y ya la liberamos. Sí, porque estoy en una cena, ustedes saben. Ya la liberamos. Sí. Un par de preguntas más. Y le agradecemos que nos haya atendido. Para mucha gente FMI significa ajuste. ¿Qué? Para mucha gente FMI significa ajuste. Mire, para mucha gente significa el FMI ajuste y en este caso es la única solución pragmática, más barata, preventiva, institucional, que nos puede llevar a la continuidad de la República y a la prosperidad futura y a la reducción de impuestos. Así que desde cualquier lugar la apoyo.
Carrió, le cambio radicalmente de tema, pasamos a un tema judicial que son uno de sus temas. No, mi amor, yo no puedo hablar más porque la verdad que interrumpo una cena que me comprometí. No, es una denuncia que había hecho hoy al Consejo de la Magistratura. Queremos preguntarle sobre la jueza Servini. Sí, ya está. Lo denunciamos al jefe de Recursos Humanos, que hizo un operativo terrible, indujo a error de hecho y de derecho al presidente del ANSES. Servini de Cubría estaba con jubilación otorgada en el año 2000 y obviamente con una sentencia que le da estabilidad y que inhabilita la cláusula de los 75. Vicent, el de Recursos Humanos, manda una nota al ANSES para que le otorguen la jubilación a partir del 1 de mayo. En un error, con un dictamen que hubo un error, evidentemente una complicidad de abajo, el presidente del ANSES le concede a partir de mayo, la acaba de revocar. A ver, lo Sí, resumo. a ver si se entiende. ¿Habían Quisieron jubilado? jubilar hoy a la jueza federal Así del... jubilar un sector de recursos humanos del Consejo de la Magistratura. Mañana lo estoy denunciando por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque además el día de mañana Monzó me dice, mire Carrió, usted está haciendo los papeles de la jubilación que le concedan, usted cesa como diputada. Un escándalo. Le agradecemos mucho, Alicia Carrió, pude ir a cenar. Un beso enorme y que quiero que uno que yo sé que está por ahí también me invite y que yo lo invite. Zuleta. Porque sí, porque habla demasiado con Negri. Beso. Chao. Ahora le vamos a preguntar. ¿Cómo me escrachan? Y yo Gracias, Carrió. soy una víctima. Vamos para allá con Zuleta. Que tiene que ir a ver a Carrió porque si no le va a ventilar todas sus conversaciones, ¿no? Además, me solidarizo, porque le dijo gordo. Yo no contesto esas cosas porque ni nadie amenaza, así que no quiero que le llegue otro telegrama a ella. ¿Cómo ve? Bueno, está acá Ignacio están? Olivera Dol de Bloomberg. Luciana esta vez no lo No voy a presentó. decir Porque No, la nota. Bueno, la gente no creo que nos mire todas las noches. Para los que no nos miran todas las noches, Ignacio viene mucho, le digo siempre Francisco. Pero porque tiene un hermano. Por eso ahí el encargado fue Nicolás. Exacto. por eso- Marcela que vive acá. Marcela vive acá. Una pensionista. tiene atrás una carpa y Franco Y más Franco o menos. más o menos. Hacen turno de día y A turno usted por noche. ahora... Dicen que hay un imitador, una imitadora de Marcela, que hay horas que en realidad no es Marcela, sino una imitadora. claro. Un doble como Luis No, te Miguel. puedo asegurar que Sí. no. A usted por ahora le vamos a dar salidas transitorias. A ver, ¿qué es esto que estamos viviendo? Bueno, hay que ser muy sintético. Yo no puedo dar razón del sesgo económico de esto, porque está Ignacio y está Marcela. Pero yo trato siempre de buscarle la racionalidad a los procesos políticos. Por ejemplo, yo no coincido con esta percepción que tenemos todos, yo lo he sentido en algún momento del día, de que esto es un gesto desesperado, de que esto es el último recurso, que es de tirar la toalla. Creo que el gobierno ha tenido una sorpresa muy grande en las últimas horas del mercado. Yo tengo la información, no sé la que tienen acá los colegas, de que esta decisión se tomó anoche, después de todas las reuniones en prevención de la reacción de los mercados esta mañana, que esta mañana, cuando ven las primeras señales, deciden anunciarlo. Ayer en la reunión, de las dos reuniones que hubo en la Casa de Gobierno, una en Olivos y otra en Casa de Gobierno, estaba decidido que Macri iba a hablar hoy por la cadena. No sé si fue cadena. No fue cadena. Que iba a hablar. Durán Barba no quiere... Que iba a hablar, que Macri algo iba a decir. Por eso todos nos quedamos anoche con la percepción de que algo estaba escondido en esas reuniones que no nos contaban. Porque además yo hablé con varias personas y todos me contaban lo mismo. Eso quiere decir que había una pastilla del gobierno y si ustedes repitan esto. Y yo pregunté, ¿y dónde está la media? Y evidentemente era algo como esto. Yo creo que tiene su racionalidad dentro del cuadro grande, que es el cuadro preelectoral. Es decir, el gobierno está decidido a encastillarse en la adhesión del voto de Cambiemos, que le puede dar un resultado de reelección en primera vuelta. Es lo que ellos están jugando. Que les salga o no es otra historia. Y eso pasa por aferrarse al voto no peronista. Esta salida, que es técnica, están buscando plata, una plata que no hay, creo que les hace utilizar la pelea con la oposición que los va a insultar mañana en el Congreso con el tema de fondo, porque es un bombón para el peronismo tirarle este hueso. Y lo que quieren es mostrar
al peronismo exagerando, criticando de más, les van a decir irresponsables, que no les preocupa la gobernabilidad. En cambio nosotros sacamos la ley del mercado de capital, nosotros somos serios, nosotros hacemos lo que hay que hacer, etc. Eso tiene que ver en el juego electoral con la intención de aferrar el voto no peronista. Estamos usando, ellos usan, y uno lo sabe, usan el cuadro de 1989, la elección de Angelos contra Menem. Es el peor momento del radicalismo, con un gobierno que salía por la ventana. Pero Ignacio, al gobierno no le conviene más el diálogo con la oposición, que mañana salga la oposición, como vos dijiste, a comérselos en el recinto con el tema del Fondo Monetario. Es un momento para tener respaldo oposición. Ellos quieren ahondar mandar un mensaje al mercado. Ellos quieren ahondar el mensaje de confrontación con el peronismo. Y quieren que aparezca Kicillof todo el día en la televisión insultando al fondo. Eso creen que es negocio electoral. No están lejos de la verdad. Como negocio. Segundo, yo no descarto que de acá al fin de semana, pensar en eso. Yo creo que de acá a final de la semana va a haber, creo yo, algún acercamiento con los gobernadores para algún tipo de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto sí sale, porque esto es apenas un comienzo de una conversación. Quizá el presidente debió anunciar la música y no la letra, que un presidente dice que va a anunciar, que va a iniciar conversaciones es raro, improvisado. Si esto es así, va a llover plata. Van a llover 30.000 millones, inclusive el gobierno dice, no hay que más todavía. ¿Esa plata a dónde va? Al menos 30.000 millones. ¿Eso a dónde va? Eso va a los que gobiernan. ¿Y quiénes gobiernan? La gente vive en las provincias. Van a recibir plata los gobernadores y los intendentes. En ese padrón que divide al país, los que gobiernan y los que no gobiernan, esto es un regalo, si sale, para los que gobiernan. El argumento cuál va a ser, se los adelanto ya. Lo dijo Duhovne hoy. Este fondo no es el de antes. No es el de cuando éramos chicos. Aquel fondo pedía ajuste. Este nos da plata para que no haya ajuste. Ese va a ser el argumento con los gobernadores. Esta plata viene para que no ajustemos. Así es, ese es el argumento que hoy en gobierno, digamos, su eso va a ser ese es el mensaje. Es el mensaje. Y aparte dicen, el FMI quiere con nosotros dar el ejemplo, esto como de sanear su imagen pública en el mundo, de que no es un organismo que acogota países cuando le presta plata. Ahora, yo le quiero preguntar a Ignacio, ¿eso es real? ¿Es para mí hay que marcar... No me duda, yo escribí. El fondo está preocupado por eso. Hay que marcar una diferencia con otras épocas, que la Argentina llega a este acuerdo con el FMI, no con un colapso en las cuentas externas o con una desconfianza sobre la capacidad de pago de su deuda, por ejemplo, o con un estallido social. O sea, lo que están tratando de transmitir en el gobierno es que esto es una medida transitoria y preventiva que le quite fundamentos hoy a los inversores que están mostrando pánico en el mercado cambiario. Esto es a partir de una crisis cambiaria que se estuvo desarrollando en el último tiempo por cuestiones locales. Pero no tiene que ver sobre la insolvencia de la Argentina, sobre una crisis de liquidez que tiene la Argentina. Y desde ese punto de vista me parece que en realidad hay que tener en cuenta que esta vez el Fondo Monetario no va a imponer condicionamientos con los que el gobierno no esté de acuerdo, porque en los últimos meses el gobierno demostró ser uno de los mejores alumnos del Fondo Monetario, aplicando todas las medidas que tiene que hacer. La verdad, hace 3 meses estuvo en la Argentina, o poco menos, diciendo que la Argentina en este momento estaba aplicando las medidas necesarias para tener una economía sustentable teniendo en cuenta lo social. O sea, habló a favor del gradualismo. O sea, ni siquiera está en contra, o sea, no está en contra de no solo no está en contra de las medidas, sino también de la velocidad con la que las está llevando la Argentina. ¿Pero por qué nos pasa esto entonces? Pues yo digo, si fuese todo tan así, ¿por qué estamos con esta corrida del dólar? Bueno, ¿por qué tenemos los problemas que tenemos? Porque lo que vos decís es como cambiar todos los manuales de la economía. O sea, primero siempre el FMI decía hay que ajustar, hay que bajar la inflación. Esto es el manual mandaban básico. a Nupsin. Ahora lo que vos decías, Luciana, el FMI no solamente dijo esto puntualmente, sino que además habló de bajar lentamente la economía, la inflación, y no bajarla rápidamente porque podía colapsar la economía. O sea, que era bueno no bajarla rápidamente. El fondo era el de antes.
El fondo Ahora está pintado de amarillo. No, es que yo creo que Lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional hace rato que viene aconsejando al gobierno acudir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, claro, Pero ¿cómo no te van a decir? Yo realmente, Mercedes, a veces hablamos, como que ahora de repente... No, siempre tiene un costo. quiero, digamos, demonizarlo al fondo, lo digo en términos reales, en general un organismo, el que sea, que te presta 30.000 millones de dólares a un país que está llamando, no está colapsado, no es el 2001, pero que evidentemente siente que tiene en peligro sus Pero cuentas. el mismo fondo en esa visita dijo, no vinimos a acordar un préstamo, negó que fueran a acordar un préstamo con Argentina porque no lo pidió ni lo necesita. O sea, estaba diciendo que la Argentina no necesitaba ese préstamo. Es justamente por esta corrida cambiaria que tuvimos, o sea, hay un pánico que tiene pocos fundamentos, o sea, desde el gobierno están pensando que tiene muy pocos fundamentos esta corrida. Hay, durante el día de hoy, por ejemplo, tuvimos a la mañana, el Banco Central decidió una suba en la tasa de interés que no provocaba la más mínima reacción en los inversores. Estaba poniendo la tasa en 42% y el tipo de cambio seguía subiendo. O sea, había algo que no estaba explicado. Una tasa del 42% es para situaciones de crisis. Da la sensación que es un poco ingenuo pensar que es solo por la corrida cambiaria. Digo, hay un tema de fondo que es el déficit fiscal y la situación electoral de cara a 2019. O sea, la Argentina está reduciendo el déficit fiscal y está cumpliendo las metas. De hecho, anunció un ajuste mucho más agresivo del que tenía previsto. O sea, ese programa lo está cumpliendo la Argentina. Ahora, Zuleta, sí. Yo sugiero buscarle siempre la racionalidad de las medidas políticas. Es racional que el gobierno quiera confrontar con el peronismo más el de Rossi y Leopoldo Moró, que aparezcan en las pantallas asustando a la burguesía y que ese voto peronista. No, Moró es radical. Moró dice que si viviera el radicalismo verdadero, haría lo que hacía Kirchner. Por eso él se quedó de ese lado. Cosa que no le falta verdad, porque todos los proyectos del kirchnerismo eran proyectos del radicalismo. ¿Quién quería estatizar las pensiones? El radicalismo. ¿Quién quería estatizar IPF? El radicalismo. ¿Quién quería estatizar aerolíneas? El radicalismo. Es decir, Kirchner cumplió con los proyectos de los 90 del radicalismo. Fue una forma de incomodarlo, una forma de... Con todo respeto, también se robó los proyectos. Es la racionalidad de la burguesía. Es el programa de la burguesía argentina, era ese. Era el radicalismo contra Menem, contra el peronismo. Pero en fin, eso es anecdótico. Hay una racionalidad altísima en el gobierno en hacer, en no fijarse en el marketing, porque el marketing es espantoso. El fondo es espantoso. Fue muy dura carrera con... Hemos asustado niños durante años. Hay spots. Claro. Bueno, eso, no sé si se acuerdan de Cristina hablándole a los niños. ¿Sabés quién es el fondo? Y los niños lloraban. O sea, cuando uno iba a la facultad, yo ya me acuerdo hace siglos, el canto de los años, estoy hablando del año 73, campaña de Cámpora en la universidad era al fondo con el fondo. Sí. Se hablaba hace 50 años. Las cosas no cambian. Dos datos. Todo el mundo sabía que Estados Unidos iba a subir las tasas de interés. El principal accionista del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos y lo que está pasando con la Argentina pasa en toda la región. O sea que el fondo no le está prestando plata a la Argentina, sino que va a prestar plata también a otros países emergentes. Y lo mismo con la suba del precio del petróleo, que también tiene que ver con las acciones del propio Trump respecto a Irán, que fueron noticias en esta semana. Entonces digo, no me parece menor todo lo que fue... Digo, si uno empieza a leer todo lo que fue pasando este año, empieza a cerrar las reuniones con el fondo, los viajes, los encuentros. Me parece que fue todo tan improvisado y que Macri lo llamó hoy a Lagarde y le dijo necesito plata. Esta línea es solamente preventiva, o sea, la Argentina no tiene por qué tomarla. Lo que va a generar es un efecto en los costos de financiamiento de la Argentina. Esto le da una pauta a los mercados de que la Argentina va a tener acceso a liquidez en el caso de un evento de estrés o en el caso de que se le complique el pago de un julepe. Bueno, por eso. Pero justamente eso lo que hace es reducir el costo de financiamiento. En el caso de la crisis de confianza que estábamos viviendo, porque la crisis de confianza también se generó por las políticas que se adoptaron y lo hemos hablado en esta mesa. La crisis de confianza se generó cuando cambian la meta el 28 de diciembre. Ante esa situación necesitas este financiamiento. Tal vez... Si en otro momento hubieses adoptado otras políticas y hubieses respaldado la autoridad que tenía el Banco Central y la independencia, no hubiera llegado a esta corrida cambiaria sin poder frenarla con un shock de inversiones externas. Ahora, le hago una pregunta a Marcela que se la hizo Carrió o a Ignacio. Carrió está diciendo, hay grupos desestabilizadores atrás y estoy haciendo inteligencia financiera para saber quién son y lo vincula a los Kirchner. ¿Se puede hacer eso?
Yo estaba escuchando y no intervine porque no... Ignacio sigue el minuto a minuto, aparte del mercado. Es que ese día, lo dijimos acá, había una operación de último minuto de $1 millón de dólares. Ella nombra al Banco Meridian. Del otro lado, en realidad hay que ver, es el comprador el que está accediendo a un precio más alto que el del de mercado, el que está alimentando la corrida, o son los oferentes los que están del otro lado pidiendo... ese precio para los dólares. Se corrieron de la pantalla y el único precio que ponían era 23 pesos. ¿Quiénes alimentan la corrida? O sea, el comprador es el que asume justamente los costos de comprar el dólar a 23 pesos. Entonces es medio raro eso. Yo no lo entiendo. El resumen de Carrió es, hay gente que está peleando la libertad o que ya está adentro, que tiene plata afuera y que quiere que esto estalle. Está bien. Ese banco, o sea, lo que había pasado es que ese día había quedado en pesos en un contexto de alta volatilidad, no quería pasar al día siguiente en pesos y quería comprar dólares, y los únicos oferentes eran bancos grandes en ese momento que no le dan línea de crédito a los bancos chicos. Entonces termina teniendo que comprar en el último minuto a 23 pesos para quedar en dólares y pasar al día siguiente. Igual digo, en este contexto, con muy poquito movés el mercado, y lo que hay que decir también es lo que se generó en los últimos días no fue una corrida de fondos de inversión que vienen a rescatar de afuera, sino una corrida de empresarios locales comprando también. Carrió dijo, voy a saber quiénes son. ¿Las tarifas mañana cambian algo? A lo que voy yo, quería terminar una cosa que habíamos conversado antes. Así como creo yo que hay cierta racionalidad en el gobierno, hay una altísima racionalidad del peronismo en hacer lo que hace. Porque sabe que la deuda es el talón de Aquiles del programa. O sea, saben que si le embroman las tarifas y le mantienen los subsidios altos, están rediscutiendo el presupuesto del año pasado, que ellos mismos consintieron. No digo, algunos votaron, otros no. Tiene que ver con producir una vulnerabilidad en un gobierno que está en el último año y medio de su gestión, que está buscando la reelección con un programa medianamente plausible y que le puede salir. Le van a tirar con todo, le van a tirar con todo. Y el gobierno toma esa... Es decir, hay que evitar la idea de que las cosas ocurren o por una mano negra o por el absurdo. Las cosas no son absurdas. Esa idea que a veces transmite el gobierno de que los problemas son porque la gente no se da cuenta, es tonta y que con sentido común lo arreglaría, es lo mismo que decía Cristina. Nos hicieron creer que $1 era un peso. $1 era un peso. Nos hicieron creer, los medios le hacen creer a la gente tal cosa. Esa mentalidad de que los medios o que una mano negra manipula la realidad, la tenía el gobierno anterior y a veces la tiene este gobierno. Creer que, pero qué estúpidos, ¿cómo no se dan cuenta de cómo son las cosas? No, las cosas tienen una altísima racionalidad. En política, las decisiones se toman teniendo en cuenta los recursos, las restricciones y los objetivos, y la voluntad de poder, que es lograr el poder. ¿Para qué? Para tener más poder. ¿Para qué? Para tener plata. ¿Y para qué tener plata? Para eso. No voy a decir la palabra porque después me sacan... Como dice un dicho, ¿no? El presidente va a caballo y todos nosotros vamos a pie. Sí. Gracias a todos por estar acá. No, gracias a ustedes. Placer. Volvemos a la tanda y vamos a hablar con alguien que estuvo en el FMI hablando con el representante del FMI para la Argentina y que nos va a explicar un poco todavía más de... Si el FMI ahora no es un cuco que asusta a los niños o es un señor bueno... Está pintado de amarillo el ¿Qué FMI? nos quiere dar plata en esta pintada? El FMI, Vamos a la pausa. yo creo que ya no es lo de antes. O sea que el FMI tiene... Al destino conmigo. Que mal le ha ido. Que ya estamos partiendo de una base de éxito logrado tanto en las tratativas con el Fondo Monetario Internacional como con los bancos de los Estados Unidos. El Ministerio de Economía informa que la gerencia del Fondo Monetario Internacional está de acuerdo con el programa de reactivación económica y de ajuste presentado por el gobierno argentino. Dicho programa tiene como objetivo primario el restablecimiento de las condiciones que aseguren crecimiento económico y equilibrio en la balanza de pago. El presidente de la Nación acaba de anunciar la concreción de un importante apoyo financiero internacional a nuestro gobierno. El financiamiento obtenido se integra de la siguiente manera: 13,7 mil millones de dólares aportados por el Fondo Monetario Internacional,
convencido de que tenemos por delante una etapa de crecimiento sostenido. Lo que nos interesa es lograr un programa que pueda merecer el apoyo del fondo y que asegure la sustentabilidad del crecimiento de la Argentina y también del servicio de la deuda. Las noticias provenientes del señor Keller, director general del Fondo Monetario, donde anuncia la aceptación del pedido argentino de otorgar 3 veces la cuota para superar la situación financiera en que nos encontramos. En la reunión ayer del Fondo Monetario tuvimos la buena noticia que los grandes países del mundo, liderados por Italia, Estados Unidos, España, entre otros, avanzaron sobre el acuerdo que nosotros recibimos con justificada alegría, que se vaya entendiendo la necesidad de Argentina de reincorporarse a la comunidad internacional. El monto a refinanciar son 20.000 millones de dólares en general, pero con el fondo son 12.300 millones. Bueno, ahí estábamos viendo, porque lo que decía antes, Zuleta me pareció perfecto, dijo, el FMI es para nosotros los argentinos como un monstruo que asusta a los niños, desde que nacimos, que el FMI es como la mala palabra. Tengo miedo. Y estamos con una persona que se asomó a cruzar la puerta de la mala palabra, que ingresó hace muy poco tiempo, es nada menos que el jefe de política del país. No sé la sección del país. Se dio el país de diario Clarín, Ignacio Miri. ¿Cómo va? Buenas noches acá, Nico y Luciana. ¿Cómo andan, Nico y Luciana? Muy bien. Él, además de contarnos su viaje al FMI, está cerrando un diario, no en un día como hoy, pero bueno, agradecemos mucho que se haya quedado. Ignacio, ¿hace cuánto estuviste en Washington, en el FMI? Y hace 15 días, el 18 de abril, fui yo, otro periodista también, porque estaba ocurriendo en Washington, precisamente la sede del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que están enfrente, son dos edificios que están separados por una calle. Estaba ocurriendo la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí estuvieron... ¿Qué es la asamblea de primavera? El ministro Duhovne, que va a llegar. El fondo tiene dos, del Fondo y el Banco Mundial, pero sobre todo el Fondo, que es la institución más conocida o importante de las dos, tienen 2 reuniones anuales. Una es la asamblea de primavera, que es la primavera del hemisferio norte, que se hizo hace 15 días, como decía recién, y otra es la asamblea general, que se hace más cerca de fin de año. Lo que habían estado hablando ahí en ese momento, tanto el ministro Duhovne, que mañana mismo va a llegar otra vez a ese mismo edificio, como el ministro Caputo, como el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, habían estado ahí un poco contando las bondades del modelo argentino, que hasta hace muy pocos días provocaba bastante sorpresa en el mundo y una mirada, por cierto, bastante agradable de parte de los fondos de inversión, de los organismos de crédito internacional, etc. O sea que fue un viaje muy agradable para ellos. Sí. Incluso la presidenta, la jefa, digamos, del Fondo Monetario Internacional, que es Christine Lagarde, apareció prácticamente de sorpresa en un cóctel de la Embajada Argentina en Washington, lo cual es bastante infrecuente, y estuvo charlando un rato con todos ellos. ¿Eso fue cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? El 18 de abril. Pues llegaron todos los ministros y nada, 15 días, poco de 15 días. Y ahora van a tener que volver, ¿no? Sí. ¿Vos estuviste hablando con gente que responsable del FMI de Latinoamérica o del caso argentino en particular? Sí, yo estuve hablando con varios funcionarios del fondo, algunos de ellos dedicados a seguir específicamente el caso argentino, también algunos otros, y la sensación que recogimos en esas reuniones era que el fondo veía con una mirada muy positiva lo que estaba haciendo el gobierno de Mauricio Macri, e incluso veían o consideraban que buena parte de las ideas o de los consejos que suele dar el fondo, entre ellos el de recortar el déficit fiscal, el gobierno de Macri lo estaba haciendo con mayor velocidad
que la que habían prometido. Se referían en ese caso los funcionarios a la cuestión de la quita de los subsidios de los servicios públicos. De la tarifa, claro. De las tarifas, exactamente. Cuando fueron allá, ellos habían prometido, el ministro Aranguren, entre otros, había prometido un cronograma de quita de subsidios que terminaba al final de 2019 y ahora lo que nos decían ahí en el fondo, vemos lo que había anunciado, está prácticamente terminada la quita de subsidios, exactamente. Ahora, te hago una pregunta. En la asamblea de primavera, en el cóctel en la embajada, en la visita de Christine Lagarde, en tu charla, en tu conversación con el encargado de los asuntos de Latinoamérica del FMI, ¿en algún momento se hablaba de que era posible, que estaba como a mano que el FMI financiara a Argentina? No, no se mencionó como posibilidad, pero sí hay que decir que todos los países miembros tienen una línea de crédito abierta de manera de la que se puede acceder de una forma bastante sencilla, que tiene que ver con la relación de la cuota que pone cada país con el fondo y el tamaño de su economía, por ejemplo. Entonces, esa línea de crédito, la de los 30.000 millones de dólares que todo el gobierno ya está hablando, que teóricamente mañana van a empezar a negociar, esa línea ya podríamos decir que está casi disponible, y así como está para cualquier otro de los miembros del Fondo Monetario Internacional. O sea que no se hablaba específicamente de que el gobierno lo iba a necesitar. De hecho, la situación financiera en el mundo y en la Argentina en particular era completamente distinta a la que se ve ahora. Como dato, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hace 15 días fue a colocar deuda a los mercados internacionales que tenían previsto colocar 1.000 millones de dólares y les dieron 1.500 y a una tasa conveniente entre un 5 y un 6%, lo cual ahora es casi impensable, ¿no? Pero para que veamos cómo cambió en 2 semanas la situación financiera del mundo y de Argentina en particular. Muchas gracias, Ignacio Mini, muy claro. ¿Te asustaste con el edificio del fondo? Uy, no se fue, no puedo contestar. Justo se cortó el móvil. Sí, vamos a la tanda rápido porque me está diciendo Manuel Jove. Vamos. Palabra de Leuco. Sí. Tanda y volvemos. Acá lo que dice Jove. Nos vamos hasta mañana. Quédense con Palabra de Leuco. Está Martín Redrado, un montón de gente más. Eduardo Amadeo. Mañana va a ser un día muy agitado. 10:30 empieza la primera sesión. Después la otra 11:55. Y este país continuará agitado. Esperemos que se calme, ¿no? Para todos los argentinos. Sobre todo que no tenga consecuencias entre nosotros. Adiós. Chau. Que descansen. Chau.